Bueno, yo estoy muy agradecido. En realidad ustedes no tienen nada que agradecer, todo lo contrario. Yo agradezco la invitación, agradezco la consideración, porque hay algo que rige mi actividad profesional. No sé si llamarla profesional, investigativa o mi quehacer o mi contribución con la vida académica y con la investigación académica. Yo considero que cuando los estudiantes convocan, los docentes no tenemos argumentos para eludir esas invitaciones. Más aún cuando se tratan de estudiantes que están muy interesados en ingresar al maravilloso mundo de la investigación científica, a los quehaceres del conocimiento, a los quehaceres y a los esfuerzos del proceso de la investigación, porque lleva eso una importante carga, una importante responsabilidad atribuida a las universidades, atribuida a las comunidades académicas, que necesitamos generar conocimiento para el desarrollo del país, para la seguridad humana del país y también para generar bienestar, bienestar general. Bien, muchos de los hallazgos investigativos, muchos de los descubrimientos que realiza la ciencia son puestos al servicio de la humanidad. Esa es la razón del hacer ciencia. Esa es la razón de pretender describir determinados fenómenos, determinados procesos, determinadas realidades sociales, de encontrar explicaciones sobre determinados eventos, hechos, acontecimientos, funcionamientos de dinámicas y de estructuras sociales, problemas de naturaleza social, de naturaleza económica, de naturaleza cultural, tecnológica, jurídica, económica, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y también algo que me parece importante, que ha señalado Fabio, es que el evento que están convocando, y aquí sí me empiezo a preocupar porque se me plantea un tremendo reto, ¿no? Un tremendo reto como para decirles a los estudiantes, bueno, las cosas se hacen así y lo vamos a ir viendo. Hay algunas cosas que, dependiendo del objetivo que tengamos como investigadores, ¿no? Podemos ir adecuando los aspectos de procedimiento. Bien, yo he preparado un documento, prácticamente son unos apuntes que voy a compartir con ustedes, que me van a servir para llevar quizás una ruta, por utilizar un término, ¿no? Espero satisfacer los intereses y las necesidades del auditorio. Voy a mostrar mi material, los apuntes que he preparado para esta reunión. Bueno, se me solicitó tratar este tema que gentilmente ofrezco para todos ustedes, para todos los que nos están siguiendo también en las distintas plataformas digitales de la comunidad, ¿no?, interesada en este tema. Bueno, quiero comenzar con lo siguiente. Esta no es una imagen nueva para nosotros, no es un personaje nuevo para nosotros, es un personaje del cual tenemos muchísimas referencias, es un personaje que incluso lo hemos visto siendo personificado o interpretado por actores. Hay una película muy interesante sobre la vida de Stephen Hawking. Todo es teoría, por ejemplo. Y quiero comenzar recuperando una cita textual que hace Hawking en una de las entrevistas que le formulan en el diario El País, ¿no? Y parte de los temas que él trata, él dice lo que tenemos aquí a la vista. Dice que la ciencia no solo es una disciplina de la razón, sino que también del romance y de la pasión. Queridos estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Letras, del área de letras, de sociales, es apasionante dedicarse a la vida académica, es muy apasionante dedicarse a la investigación social, a la investigación científica. Es realmente muy satisfactorio producir conocimiento en nuestras distintas disciplinas a la cual podamos pertenecer. Por ejemplo, yo pertenezco al área de las ciencias sociales específicamente, y yo me formé como sociólogo, ¿no? Entonces esa es la disciplina de base
sobre la cual desarrollo mis trabajos de investigación basado en algunas líneas de investigación muy puntuales. Entonces, la ciencia no solo es una disciplina de la razón, sino que también es una disciplina del romance y de la pasión. Cada cosa que uno emprende también le debe de colocar una importante dosis de pasión, amar lo que hace, ¿no? Querer lo que hace, disfrutar lo que se hace. Y ahí hay muy buenos resultados. Bien. Es verdad, como dijo Fabio, hay una agenda que he intentado o que intentaré desarrollar esta tarde en el tiempo que disponemos y que comprende el tratamiento, por ejemplo, de la realidad y la ciencia. Entonces, quiero hacer una sumilla rapidísima de cada uno de estos tópicos, como lo ha señalado Fabio. Bueno, la pregunta que surge es la siguiente. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la ciencia? ¿No? Bueno, y las respuestas que fluyen, que pueden ser diversas, ¿no? Pero al menos hay consenso en algunas aproximaciones conceptuales, es que la realidad es todo lo que nos rodea. Absolutamente todo lo que nos rodea. Esta taza en donde me estoy tomando mi café, ¿no?, de la tarde, el dispositivo electrónico que me sirve para poder comunicarme con ustedes, ¿no?, los útiles de escritorio, la infraestructura de la vivienda, de las oficinas, ¿no?, las personas caminando por las calles, los estudiantes aspirando a convertirse en futuros profesionales, los docentes desarrollando sus actividades académicas, los comerciantes informales desarrollando su dinámica social dentro de una estructura de empleabilidad, dentro de una estructura de ocupación, dentro del ejercicio de estrategias de sobrevivencia, constituyen parte de la realidad. Pero también hay que hacer una distinción de lo que luego desarrollaré quizás con ligeros detalles. La realidad no es única. Eso va a depender de la postura de cómo nosotros conocemos y nos acercamos a esa realidad. Entonces, estamos hablando de una realidad objetiva de todos esos ejemplos que he señalado y estamos hablando también de una realidad subjetiva, aquello que ocurre en nuestras conciencias, ¿bien? Formas de conocer, formas de aproximarnos, formas de acercarnos a la realidad. Y la ciencia, tal como lo señala Bunge, puede ser entendida también en dos dimensiones, en dos vertientes. La ciencia como proceso, es decir, un proceso ordenado, sistemático, secuencial, que sigue pasos rigurosamente ordenados y validados. La ciencia como proceso y la ciencia como producto. La ciencia como proceso es el proceso de la investigación científica, aquello que le echamos mano para trabajar la tesis que necesitamos para graduarnos y para titularnos. Y la ciencia como producto, ese proceso genera un resultado. Ese resultado se llama conocimiento científico. Bien, entonces, 4 cuestiones en torno a este primer tópico que luego de manera transversal iré presentando en mi exposición. La segunda cuestión, el conocimiento y la investigación científica. Parte de esto ya lo adelanté. Pero ¿qué tipo de conocimiento genera el uso del método científico? Genera conocimiento científico. ¿Y cómo generamos conocimiento científico? Haciendo uso de un proceso ordenado llamado proceso de la investigación científica. Entonces, una cuestión anterior fue, ¿no?, ¿cómo conocemos la realidad?, ¿no? ¿Cómo generamos conocimiento? Es la otra pregunta entonces. Bueno, ¿cómo generamos conocimiento y cómo conocemos? Allí ya estamos hablando de una palabra que quizás ustedes ya han revisado y que ya se han chocado en el camino académico, que vienen a ser lo epistemológico o la epistemología. Epistemología tiene que ver con el conocimiento en términos generales. Claro, hay algunas particularidades, especificidades del concepto, del desarrollo teórico, conceptual, pero epistemología tiene una relación directa con el conocimiento. Y la investigación científica nos permite utilizar su método, utilizar su procedimiento para generar conocimiento científico.
Una tercera cuestión que nos remite también a una pregunta, bueno, ¿y cómo conocemos la realidad? ¿Cómo las personas conocemos la realidad? A eso se le denomina epistemología, es verdad, pero estas estructuras epistemológicas vienen acompañadas de procedimientos generales. Esos procedimientos generales se llaman las metodologías. Entonces, los enfoques de investigación están directamente vinculados a estas estructuras epistemológicas y metodológicas. ¿Cómo? ¿Qué enfoques de investigación existen? Comúnmente llamado el enfoque de investigación cuantitativa, el uso de la estadística, el uso de los números, el uso de las cantidades, investigación de enfoque cuantitativo. ¿A qué estructura epistemológica pertenece? Pertenece a la estructura epistemológica positivista. Esa forma de conocer la realidad, de describir la realidad, de explicar la realidad, de establecer relaciones entre las características objetivas de la realidad corresponde a ese paradigma llamado paradigma positivista, que se le va a echar mano de los modelos estadísticos, de la matemática, de los números, de la lógica matemática en el análisis para generar conocimiento sobre la realidad que nos interesa. Existe otro enfoque de investigación llamado y conocido como la investigación de enfoque cualitativo, de cualidades. La primera es cuantitativo de cantidades, enfoque cuantitativo. La otra es el enfoque cualitativo, la cualidad, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de determinados significados, el investigador va a construir sentido sobre alguna realidad que le interesa para generar conocimiento que permita comprender la realidad social. Bien, entonces estamos frente a dos lógicas que pueden muy bien complementarse. Enfoques de investigación cuantitativo, por un lado, y cualitativo, por otro lado. Lo cuantitativo pertenece a la estructura epistemológica positivista. Lo cualitativo pertenece a la estructura epistemológica hermenéutico, interpretativo, humanista. ¿Bien? El otro punto en mi agenda es sobre el proceso de investigación. ¿Cuáles son las etapas que debemos de seguir para diseñar una investigación, para planificar una investigación? ¿Y cuáles son los momentos cruciales, importantes, relevantes para desarrollar mi investigación? Que incluye además el trabajo de campo y el análisis de los datos que vamos a recoger en el campo. Espero también que podamos principalmente establecer una especie de diálogo con los participantes o poder atender algunas de sus inquietudes y espero tener respuestas a sus preguntas. Espero tener respuestas a todas sus preguntas. Espero que haya muchas preguntas. Estoy seguro que no todas las voy a poder responder. Entonces aquí surge una primera advertencia que marca también una pauta y un perfil de la actividad académica y sobre todo de la conducta investigativa. Yo no lo sé todo. Yo no conozco toda la metodología de la investigación porque no aplico toda la metodología de la investigación, ¿no? O sea, hablar de las estructuras epistemológicas positivistas, cuantitativas, cualitativas es una gran cantidad de quehaceres, ¿no? O sea, yo no lo conozco todo, yo no lo sé todo. Yo aprendo presentando este tipo de disertaciones, yo aprendo mucho más, ¿no? Y me voy lleno de dudas a partir de las preguntas, observaciones, comentarios, cuestionamientos que puedan plantear los asistentes. Bien. Hay un marco que rige la vida en las universidades, un marco muy general, y esa viene a ser la ley universitaria, que ustedes la conocen muy bien, y ahí nos dice que la universidad es una institución, es una comunidad que está orientada a la investigación y a la docencia. Investigación y a la docencia. Algunas características elementales de la universidad pública y privada, de la universidad peruana. También nos dice
esta misma perspectiva normativa, la ley universitaria, que la universidad tiene como fin realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística. Promueve el quehacer investigativo. Y además nos dice que la investigación es una función esencial y obligatoria de la universidad para la producción de conocimiento. ¿Quiénes participan en toda esta dinámica? Pues participan los estudiantes, participan los profesores, participan los graduados en el conjunto del quehacer en la actividad investigativa que se pueda desarrollar en torno a nuestra universidad. Pero agrega algo más. Dice que los docentes universitarios tienen como funciones, entre otras, ¿no es cierto?, la investigación. Y constituye un derecho de los estudiantes recibir una formación académica de calidad que les otorgue conocimientos, herramientas para su desempeño profesional y también que lo forme en investigación. Estos son algunos lineamientos muy generales que yo he recuperado de las partes pertinentes de la ley universitaria. Entonces, para poder atender estas demandas institucionales, las universidades han planteado algo que se conoce como la investigación formativa. Y en esta dinámica de la investigación formativa es un proceso que principalmente está conducido, dirigido, desarrollado, orientada por un profesor investigador, y participan los estudiantes, ¿no?, en su condición de agentes investigadores como estudiantes. Pero hay una condición que se requiere para que este modelo de investigación formativa funcione. Esa condición es que se pueda dotar a estos agentes investigadores que son estudiantes universitarios las nociones básicas y principales sobre la metodología de la investigación. Y hace bien el frente y la facultad al promover reuniones como estas, las que desarrollamos el día de hoy, porque apertura el universo de conocimiento y el universo de información que requieren los estudiantes que están cursando los primeros ciclos para incorporarse al quehacer de la investigación académica y tener conocimientos que les permitan planificar, diseñar su investigación y desarrollar su investigación, a la cual van a tener que trabajar para egresar, para titularse. Bien, entonces estas son algunas cuestiones importantes. Además, este modelo de investigación formativa nos permite aprender a investigar investigando. Una pregunta que siempre transita en los ambientes universitarios es, bueno, ¿y cómo se investiga? ¿No? ¿Cómo aprendemos a investigar? Bueno, aprendemos a investigar investigando, ¿no?, que es una característica de la naturaleza humana. ¿Cómo aprendemos a caminar? Leyendo libros de cómo es la postura del cuerpo, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del caminar? ¿Aprendemos así a caminar o cayéndonos y levantándonos, gateando, golpeándonos desde muy pequeños? Aprendemos a caminar caminando. ¿Cómo aprendemos otras cosas? ¿No? Porque las practicamos. Entonces aprendemos a investigar investigando, ¿no? Pero todo esto está centrado en algo. Todos quienes están presentes en esta reunión, absolutamente todos, sin excepción alguna, sea el nivel educativo que tengan, sea la profesión que tengan, sean o no estudiantes universitarios que están presentes en esta reunión, todos son investigadores, todos somos investigadores. ¿Saben por qué? Porque tenemos dos funciones humanas, dos funciones vitales, dos funciones esenciales. Tenemos sentidos, la observación, por ejemplo, y podemos hablar, podemos observar, unos con mayor profundidad que otros, unos con mayor rigurosidad que otros, unos observan de manera mucho más exhaustiva que otros tienen observación un tanto superficial, otros tienen una observación mucho más ordenada, otros no tan ordenada, pero todos observamos. Todos hacemos apreciaciones de lo que ocurre en nuestro entorno inmediato, todos. Todos hacemos valoraciones
de lo que observamos, de lo que escuchamos, de lo que sentimos, de lo que olfateamos, de lo que sentimos con el tacto, todos. Y también todos planteamos conjeturas. Todos planteamos supuestos. Todos recreamos la realidad. Todos imaginamos la realidad, ¿no? Entonces, estas condiciones humanas nos hacen potenciales investigadores absolutamente a todos. Y todos los días, en todo el momento de nuestra vida, cuando estamos despiertos, ¿no? Lúcidos, estamos haciendo investigación. Estamos observando, estamos cuestionando, estamos suprimiendo, estamos conjeturando y estamos preguntando. No renunciemos a esa maravillosa habilidad que tenemos los seres humanos de hacer preguntas. Las preguntas llevan en su esencia niveles de información que uno posee o niveles de desinformación o de desconocimiento que al ser resueltas, que al ser respondidas, va a incrementar nuestro nivel de conocimiento y nuestras habilidades para resolver problemas, ¿no? Entonces, todos somos investigadores y todos hacemos investigación en todo momento, sin excepción alguna. He utilizado algunos conceptos, la observación, he utilizado otros conceptos, el hacerse preguntas, he utilizado otro concepto, el responder, he utilizado otro concepto, recoger datos en campo, tomar fotografías. Ahora que todos tenemos los teléfonos inteligentes, vivimos recopilando datos. Tomamos fotografías. Estamos acopiando información, haciendo uso de un equipo tecnológico sobre las realidades que nos interesan, ¿no? Y luego, en base a ese dato, información que hemos recogido, planteamos una serie de cuestiones en torno a esa realidad que puede ser muy cotidiano, pero que tiene toda la estructura del análisis de información. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Y miren por qué es importante la investigación, por qué es importante la ciencia. En 1985, un funcionario español que se desempeñó como ministro de Educación y Ciencia, José María Maravall, dijo lo siguiente. 1985, a ver ustedes que tienen habilidades numéricas, ¿cuánto tiempo ha pasado? Bueno, han pasado más de 30 años, más de 3 décadas, cerca de 4 décadas. Y miren lo que decía. Dice, pocos discuten hoy el papel decisivo que la ciencia está desempeñando y habrá de desempeñar en el próximo futuro para alcanzar que las naciones logren salir de la crisis y alcanzar niveles adecuados para progreso y bienestar. Esa es la importancia de la investigación, esa es la importancia de hacer ciencia. Todo hallazgo, todo descubrimiento, toda novedad resuelve problemas que afectan a la humanidad. Problemas multidimensionales, crisis multidimensionales como la que vivimos ahora. Esta no es la primera crisis en la humanidad. La humanidad ha evolucionado y ha desarrollado gracias a su capacidad de adaptación de enfrentar procesos de crisis. La crisis es la oportunidad del éxito. O sea, en el contexto de crisis se genera vida, se generan resultados favorables. La importancia de la ciencia, lo que Wemi también me solicitó, ¿no? Tratar sobre la importancia de la ciencia, de la investigación como proceso para generar conocimiento científico. ¿Qué más? Entrando a la ciencia, pues hay un texto que seguramente ustedes han revisado y quienes aún no lo han hecho, yo sugiero que cuando dispongan de algo de tiempo puedan revisar este ensayo, este conjunto de 3 ensayos de Mario Bunge, ¿no? Sobre la ciencia, su método y su filosofía, y revisen el ensayo que es la ciencia. En el ensayo que es la ciencia plantea un conjunto de características de esta actividad, de esta ciencia, de la ciencia, ¿no?
Y claro, este es un diagrama, pero acá tenemos el catálogo de las características de la ciencia. El conocimiento científico es fáctico, se refiere a los hechos. El conocimiento científico trasciende los hechos. Bueno, trasciende los hechos porque además de conocerlos, de explicarlos y de interpretarlos, este conocimiento vuelve a la realidad para mejorar las condiciones de vida, las condiciones sociales, por ejemplo. La ciencia es analítica porque tiene una serie de procedimientos que nos permiten acercarnos con mayor rigurosidad a eso que nos interesa. Es especializada porque existen campos del conocimiento. En la investigación propiamente dicha existen líneas de investigación. No todos los sociólogos se dedican a investigar la sociología de la religión. No todos los sociólogos trabajan la sociología del deporte. No todos los sociólogos trabajan la sociología de las relaciones de poder. Hay sociólogos que trabajan la comunicación, hay sociólogos que trabajan el poder, hay sociólogos que trabajan a nivel de las microestructuras o de las macroestructuras, o de la sociología de la seguridad, la sociología de la defensa, la sociología militar, etcétera, o la sociología del delito, entre otros aspectos. Y acá tienen un catálogo de características. Otra característica importante es que el conocimiento científico es comunicable. No basta investigar y tener nuestros informes. Eso hay que comunicarlo. Hay que compartirlo con el campo, con la comunidad de nuestra disciplina de conocimiento, para que sea cuestionado, para que sea reforzado, para que sea mejorado. Así se construye el conocimiento. Es importante tener una gran predisposición que cuando hacemos nuestros trabajos académicos, alguien nos revise, alguien nos evalúe, alguien plantee observaciones, alguien nos sugiera otras formas de abordar el tema o de incorporar otros aspectos a la temática que estamos tratando. Eso es apropiado, es pertinente, porque nos permite conseguir procesos de investigación muy coherentes, muy consistentes, muy sólidos, ¿no? La ciencia es útil, claro, por muchas de las razones que ya he expuesto, porque principalmente va a generar bienestar, ¿no? Y esto que tenemos aquí a la vista, bueno, está incluido en este momento de la presentación, pero me gustaría que nos centremos en esta parte que tiene el encabezado, por donde estoy repasando el puntero, donde dice investigación. ¿Bien? Entonces, esto es el proceso de la investigación científica. Esto de acá, todo esto, este lado izquierdo, investigación, ¿no? Y el otro lado derecho está referido a la comunicación de los resultados de la investigación, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado hablar de la publicación de artículos científicos, han escuchado hablar de las revistas indexadas, o han escuchado hablar de las bases de datos, o lo de los sistemas de indexación. Pues son grandes plataformas de información científica en donde uno puede recuperar artículos de investigación que han seguido métodos rigurosos de la ciencia, del método científico, y que han sido también evaluados por expertos del área del conocimiento y que han logrado ser publicadas en revistas especializadas, en revistas científicas. O sea, no basta investigar, hay que comunicar, hay que publicar. Entonces, en este lado izquierdo, ¿no? Izquierdo tenemos el proceso de la investigación. Pero yo voy a abreviar. A ver, esta es una propuesta del profesor Maleta. Voy a abreviar. Si nos preguntaran qué es y cómo es el método científico, yo les voy a decir que el método científico funciona así, miren. El método científico tiene estos pasos, que es lo que Wemi también me propuso tratar. Tiene estos pasos. Observar la realidad, ¿de acuerdo? Observamos la realidad que nos interesa. Esa parte de la realidad social que nos interesa, ¿de acuerdo? Observamos ese tema, esa materia, ese hecho, ese acontecimiento, ese fenómeno, ese proceso, esa parte de la observamos. No miramos, observamos. Con actitud crítica, con actitud reflexiva, la observamos. Ok. Esa incorporación de información a través de la observación, claro, nos amplifica nuestro conocimiento, pero a la vez nos plantea inquietudes, nos plantea dudas.
De manera que empezamos a cuestionar esa realidad, entendiéndose por cuestionar a la realidad de preguntar sobre eso que estamos observando. Observamos, eso nos genera inquietudes, planteamos preguntas, ensayamos respuestas a esas preguntas. No nos quedamos allí con la incertidumbre de que si la respuesta que yo he planteado es la que corresponde y resuelve esa pregunta de investigación. No, me voy al campo, recojo los datos en el campo, regreso, los analizo, obtengo resultados y comparo si ese resultado que he obtenido coincide o no con la respuesta que anticipadamente ofrecí a la pregunta de investigación. Concluyo, por lo tanto, y muestro mis resultados para que se discuta con la comunidad, con mis colegas que trabajan ese tema de investigación. Ese es el proceso, el método científico. Observar, hacerse preguntas, ensayar respuestas, no quedarse con la incertidumbre de que si esa respuesta a priori corresponde o no, o resuelve o no la pregunta que he planteado inicialmente. Me voy al campo, diseño los mejores instrumentos para recoger la información, analizo la información con los métodos existentes, obtengo mis resultados, verifico si los resultados coinciden o no coinciden con lo que inicialmente me propuse como respuesta a priori, concluyo y difundo mis resultados para que sea discutido. Así de simple, señoritas y jóvenes. Así de simple, queridos compañeros. Ese es el método científico. ¿Eso aplica para qué? Para el trabajo de investigación académica, para la tesis de maestría, para la tesis doctoral, para una investigación que ustedes quieran desarrollar en torno a alguna realidad específica. Observar, preguntar, conjeturar y responder, levantar datos, analizar datos, obtener resultados, contrastarlos con la respuesta inicialmente planteada, concluir y distribuir el conocimiento para que sea discutido. Método científico. Así funciona la construcción del conocimiento. Eso es lo que dice acá, ¿no? En este esquema. Eso es lo que dice acá. Pero es importante que cuando nosotros empezamos a observar una realidad que nos interesa, por ejemplo, si nosotros observamos la problemática del transporte urbano, si nosotros observamos el comercio informal, si nosotros observamos las condiciones de precarización en las que están quedando las familias como consecuencia de la crisis multidimensional ocasionada en el contexto de la pandemia, no por la pandemia, en el contexto de la pandemia. Y si observamos fenómenos mucho más complejos como la criminalidad, fenómenos mucho más complejos como la inseguridad, otro fenómeno complejo como la pobreza, la corrupción, incluso la riqueza, problemas vinculados al desarrollo, los conflictos socioambientales, los homicidios, el feminicidio, el crecimiento de la economía, los aspectos vinculados a los pequeños negocios que están siendo afectados en el contexto de la crisis multidimensional que vive no solo el Perú, sino el mundo, entre otros temas. Claro, lo vamos a observar, porque todos tenemos espíritu investigador, todos vamos a observar, todos vamos a discutir, vamos a hablar, vamos a expresar puntos de vista, todos. Pero para tener una observación, ojo aquí, para desarrollar una investigación sistemática con fines investigativos, necesitamos documentarnos. Necesitamos adquirir conocimientos previos para que esa idea que nosotros tenemos como investigación, aquí a donde apuntan todas las flechas, con ese conocimiento previo y con la actualización que nosotros podemos empezar a recibir accediendo a investigaciones que tratan ese tema, vamos a estructurar nuestra idea de investigación. Es decir, aquí ya nos enfrentamos a que esas preguntas que nosotros podemos plantear en torno a esa realidad, sobre esa realidad,
Ya no van a ser preguntas tan inconsistentes o tan frágiles ni débiles. Van a ser preguntas que van a tener al menos algunas condiciones y requisitos que tienen que ver y que se conocen como la estructura heurística. Es decir, son preguntas que nos llevan de la mano para buscar soluciones, para buscar respuestas a esas preguntas. Las preguntas deben tener estructura heurística. Lo heurístico tiene que ver con la búsqueda, con la indagación. Preguntas que nos orienten la búsqueda de respuestas. Muchas respuestas, no solo uno, muchas respuestas. Pero con ese nivel de información que ya tenemos, las respuestas a priori que nosotros mismos vamos a ofrecer sobre esa pregunta de investigación, esas conjeturas que vamos a tener, lo que antes eran simples percepciones, sentires, pasiones, emociones, van a ser conjeturas informadas, conjeturas documentadas. ¿Por qué? Porque se van a respaldar en los conocimientos previos del tema y porque hemos realizado búsqueda, recopilación de documentos que trabajan ese tema y hemos leído a los distintos autores. ¿Eso qué nos va a ayudar? A definir nuestro problema de investigación. Ese problema de investigación se expresa en sentido interrogativo. En el proceso de la investigación científica, en el proceso de la investigación académica, los investigadores realizamos nuestro trabajo orientados por preguntas de investigación. O sea, las preguntas de investigación incluso deciden qué procedimiento metodológico voy a seguir. Dependiendo cómo yo construya mi pregunta de investigación, qué intenciones tengo, qué propósitos sobre la construcción de conocimiento tengo, me van a ayudar a definir mis aspectos de tipo metodológico. Es decir, lo que aquí en el recuadro rojo se llama estrategia de indagación y argumentación, me van a ayudar a definir el diseño de mi investigación, ¿no? Y qué tipo de resultados voy a obtener. Bien. Ahora, ¿qué más? Este también es otro esquema, ¿no? El punto de este lado, ¿no? Tiene que, ya los he referido, vamos a planificar una investigación, ¿no? Vamos a desarrollar un conjunto de actividades para obtener resultados de investigación. Miremos este lado izquierdo, ¿no? El plan de investigación no es otra cosa más que el diseño de investigación. En el camino de su formación académica, universitaria, investigativa, ustedes se van a chocar con dos documentos importantes orientados a la tesis. Dos documentos importantes. Un primer documento llamado plan de tesis, llamado también como plan de investigación, llamado también como proyecto de investigación. Plan de tesis, plan de investigación, proyecto de investigación, indistintamente lo podemos denominar, pero es la planificación de la investigación y el diseño de la investigación, o sea, cómo estamos diseñando nuestra investigación. ¿Qué pregunta tenemos? ¿Qué pregunta vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder esa pregunta? ¿A quién le vamos a solicitar información? ¿Cómo vamos a analizar la información obtenida en campo? ¿Cómo vamos a presentar los resultados? ¿Contra qué otros autores vamos a discutir los resultados a los cuales llegamos? Y elaborar luego nuestro informe de investigación. Ese es el segundo documento. El segundo documento, que es el informe de investigación, implica presentar los resultados de la investigación que se han obtenido analizando los datos acopiados en el campo. Planificación de la investigación, diseño, desarrollo de la investigación, informe final. Dos documentos. Planifico y desarrollo. Diseño y desarrollo de mi investigación. ¿Bien? Dos grandes momentos. Por eso que aquí he resaltado con este recuadro, ¿no?, este punto de partida. El punto de partida es el diseñar la investigación que comienza con una idea de investigación. El punto de partida de una tesis, el punto de partida de una tesis no es el título de la tesis, por si acaso, no es el título de la tesis. El punto de partida de una investigación es la idea de investigación que con la documentación e información que vamos adquiriendo la estructuramos, nos permite definir un problema, construimos una pregunta de investigación y recién allí
Podemos tener la solvencia teórica, metodológica, empírica, para poder decir, este es el enunciado con el que voy a titular mi investigación, el título de mi investigación. Hemos dicho que existen dos grandes enfoques de la investigación. Un enfoque cuantitativo, y este es el camino, ¿no? Con algunas diferencias podemos encontrar en otros autores, para una investigación de enfoque cuantitativo. Y aquí está, pues, la primera parte, con este sombreado medio celeste, medio azulino, que es la planificación de la investigación. Aquí está, que surge con la idea, estructuramos la idea cuando nos documentamos, problematizamos, revisamos trabajos de investigación, revisamos literatura, planteamos conjeturas. Yo he utilizado el término conjetura, eso es hipótesis. Si yo me hago una pregunta sobre algo, y tras esa pregunta yo mismo le doy una respuesta, estoy conjeturando. Pero si mi respuesta a priori es una respuesta documentada, es una hipótesis. Eso sería mi hipótesis. Ejemplo, ustedes llegan a su casa, salen al parque, a la loza deportiva, o se van al cine, retornan a su casa. Ustedes saben que cuando retornan a su casa, los esperan sus hermanos, o los esperan sus padres, o su familia. Ustedes saben que cuando ingresen, crucen la puerta, ahí dentro de su casa está su familia. Sucede que ustedes llegan y no encuentran a nadie. Se hacen una pregunta: ¿dónde están? ¿Qué pasó? ¿A dónde se fueron? ¿Dónde están? Ah, ya tenían que ir a la lavandería. Ah, ya tenían que ir al peluquero. Ah, no, hoy día es sábado, tenían que ir al súper. ¿Se dan cuenta? Van lanzando una serie de respuestas, pero basados en sus conocimientos previos, que los sábados se va al súper, que los sábados se va a la lavandería, que los sábados se va a la peluquería, documentados, o sea, son conjeturas. Luego retornan sus familiares y le preguntan: sí, nos fuimos a la lavandería, sí, nos fuimos al súper, nos fuimos de compras, sí, me fui a la peluquería. O de repente vienen y le dicen: no, nos fuimos a visitar a fulano de tal que ha llegado de Estados Unidos, que ha llegado de Venezuela. Ah, ya. Entonces ahí hay una novedad, una sorpresa, un descubrimiento. O sea, verificamos nuestra respuesta a priori y encontramos que la respuesta es otra. Conjeturas, pero fue una conjetura informada. Luego, hacer uso de un procedimiento especial, de un procedimiento específico que viene a ser las metodologías, ¿no? En este caso la metodología cuantitativa, ¿no? En donde toda la lógica de análisis es matemática, numérica, estadística, desde estadísticas más simples hasta técnicas estadísticas mucho más complejas. Planificamos la investigación y luego desarrollamos la investigación. ¿Cómo la desarrollamos? Nos vamos con nuestros instrumentos de acopio de información, entrevistas, guiones de entrevistas, con fichas de observación, con cuestionarios, recogemos los datos en campo, regresamos al gabinete de trabajo, a la oficina, al aula, a la casa, procesamos, analizamos esos datos y obtenemos resultados. Ese es el proceso de la investigación de enfoque cuantitativo. Enfoque cuantitativo. El otro enfoque es el enfoque cualitativo. Y el enfoque cualitativo, según algunos autores, ahí están las citas de los autores, vamos a encontrar que tiene esta propuesta que sugieren Rodríguez, Gil y García, 4 fases importantes. La primera fase es la fase preparatoria. Y esta fase preparatoria tiene un resultado o un producto. Se llama proyecto de investigación, plan de investigación, proyecto de tesis o plan de tesis, indistintamente. Indistintamente. Esta es la primera fase, la fase preparatoria. ¿Qué vamos a hacer ahí? Un proceso reflexivo. Me interesa este tema, esta parte de la realidad. Perfecto. Empiezo a reflexionar, empiezo a observar, empiezo a discutir, empiezo a plantearme una serie de preguntas, una serie de conjeturas en forma de respuesta y empiezo a definir mi problema de investigación, estructuro apropiadamente mi pregunta de investigación para poder diseñar metodológicamente la forma como voy a conducir el desarrollo de esa investigación, la fase preparatoria en el modelo de la investigación cualitativa, el enfoque cualitativo.
Luego, con este diseño, me voy al campo, pues. En el campo, estoy hablando de manera faseada. La investigación cualitativa, cuando uno la desarrolla, encuentra una serie de dinámicas muy interesantes, ¿no? ¿Por qué? Porque en la investigación cuantitativa casi es un proceso lineal, una fase tras otra, ¿no? Por decirlo de alguna forma, hay algunas particularidades también. En cambio, en la investigación de enfoque cualitativo, aquella que está orientada a la comprensión de los procesos, de los fenómenos, de los problemas sociales, a partir de la construcción de significados, interpretando esos significados, para esta fase preparatoria, para el diseño de esta investigación, uno también va al campo. También hace un trabajo de campo, se llama inmersión inicial en el campo. Y de una vez que ya tiene el diseño o el proyecto o el plan de su investigación, uno vuelve al campo, se llama inmersión profunda. En el campo, ¿qué hace uno? Recopila datos, recopila información. Luego viene una fase analítica, uno analiza. Y hay que seguir, según este modelo metodológico de los autores a los cuales estoy citando, Rodríguez, Gil y García, al menos cumplir estas etapas de análisis: la reducción de los datos, la disposición y transformación de los datos, para obtener resultados y para verificar las conclusiones. Cada una de estas etapas tienen un conjunto diverso de tareas. Y finalmente el momento de redactar mi informe de investigación, en donde presentaré los resultados de mi esfuerzo investigativo y que pondré a consideración de mis colegas, de la comunidad, de mis compañeros, de mis profesores, de mis pares, de mis colegas en el Perú o en el extranjero, para que lo critiquen, para que lo cuestionen, para que lo maduren, para que lo mejoren, para que lo observen, para que lo citen, para que lo referencien, para que lo discutan. Así se construye el conocimiento. ¿Bien? Esos son los pasos de manera general y secuencial que podemos encontrar. Ahora, ya pensando en el documento, ojo, hago la advertencia, guardando las especificidades que podamos encontrar en otros autores o con otros autores, ¿no? A ver, tenemos inicialmente esta versión que yo les traigo acá de manera muy sintética. El esquema general de un informe de investigación tiene una primera parte general, que es un planteamiento del problema. Tiene una segunda parte donde están todo ese conjunto de teorías a partir de las cuales yo observo la realidad. ¿De acuerdo? O sea, si yo observo que existen dos grupos de personas, dos grupos sociales que están enfrentados, por ejemplo, los conflictos socioambientales, los llamados conflictos socioambientales. Está la comunidad en algún lugar de los Andes peruanos, enfrentados contra los empresarios mineros. Dos grupos con roles distintos en la sociedad que están enfrentados porque sus intereses han entrado en disputa, en discusión, en confrontación. Claro, yo voy al campo y observo, hay dos grupos enfrentados, pero para comprender por qué se están enfrentando, cómo se están enfrentando, qué aspiran cada una de las partes, yo necesito de la teoría científico-social. Puedo echarle mano de alguna de las teorías sobre el conflicto, que existen muchísimas. Puedo utilizar la teoría del conflicto que plantea Ralph Dahrendorf. Puedo utilizar la teoría del conflicto que utiliza Alcocer. Puedo utilizar la teoría del conflicto que plantea el Instituto para la Paz de los Estados Unidos. Puedo utilizar los distintos recursos teóricos sociales que utiliza la Defensoría del Pueblo para documentar sus reportes sobre los conflictos en el Perú. Puedo utilizar alguna otra teoría, ¿no?, que me interese, que considere reúne los elementos conceptuales suficientes para observar esa realidad. Son las bases teóricas. La metodología de la investigación son los procedimientos generales que yo voy a seguir para recoger datos y para analizar datos. Análisis de los datos también tiene un conjunto de técnicas y de procedimientos y luego finalmente presentaré mis resultados. Entonces, ¿qué es el estudio científico de la realidad social? Ya hemos revisado los enfoques y acá vienen las respuestas a esas preguntas. La primera viñeta que tenemos a la vista es una conceptualización general
de en qué consiste el estudio científico de la realidad social. El estudio científico, cuando yo utilizo esta expresión de estudio científico, me estoy refiriendo a qué significa estudiar la realidad social haciendo uso del método científico, investigar la realidad haciendo uso del método de la ciencia. Entonces acá yo respondo, ¿no? Que investigar desde las ciencias sociales es construir conocimiento sobre la vida social, política, económica, cultural, ambiental, tecnológica. Por ejemplo, podemos estudiar con rigurosidad teórica, con rigurosidad metodológica, la realidad empresarial, la realidad educativa, la realidad de la inseguridad, la realidad de la corrupción, la situación del desarrollo del país, o estudiar otros fenómenos sociales, la violencia, la justicia, la paz, la pobreza, etc. La segunda viñeta hace referencia a qué significa investigar en las ciencias sociales haciendo uso de la perspectiva cuantitativa. Si hacemos uso del enfoque cuantitativo, entonces la investigación en las ciencias sociales significa que lo que estamos buscando es hacer inferencias. Pero no cualquier inferencia, sino inferencias válidas. ¿Y qué es una inferencia válida? Ojo acá, atención, tomen nota, graben esto. Inferencia válida es afirmar algo de lo que no se ve a partir de lo que se ve. Es decir, cuando utilizo la expresión ve, observa. Afirmar algo de lo que se observa a partir de lo que no se observa. Eso se hace obteniendo resultados de los datos analizados. Y la tercera, al enfoque de la investigación cualitativa. También desde las ciencias sociales podemos construir sentido mediante la interpretación a partir de los significados. Todas las personas construimos de formas distintas la realidad. Por ejemplo, si nosotros somos más de 30 millones de peruanos, pues y a los 30 millones de peruanos nosotros quisiéramos preguntarles qué entienden por bienestar, pues vamos a tener más de 30 millones de conceptos sobre bienestar. Cada persona construye su realidad. Eso es desde el punto de vista fenomenológico, una forma, un método de análisis de esas formas de construir la realidad en nuestras conciencias. Entonces, estas dos perspectivas, enfoque cuantitativo y cualitativo, vienen a ser estructuras epistemológicas, formas de construir conocimiento, y estructuras metodológicas, procedimientos específicos, procedimientos generales, en realidad, para analizar la realidad social con propósitos de construir conocimiento científico. Ahora, es importante que siempre tengamos una mirada crítica de la vida social, una mirada crítica, una mirada rigurosa, para poder alcanzar grados y niveles de desarrollo cada vez más importantes, ¿no? En una sociedad marcada por la sociedad red, por intereses que tienen los países, por los choques de culturas, ¿no? Por la fragilidad de las instituciones, etc. ¿Qué más tenemos por acá? Lo otro es simplemente una síntesis de todo lo que he venido haciendo referencia. ¿Qué y cómo investigar? ¿Qué investigar? La realidad que nos interesa. Todo se puede investigar, absolutamente todo se puede investigar, haciendo uso del método científico. Todo va a depender qué intenciones, qué propósitos, qué intereses tengamos. Estructuras epistemológicas son las formas como uno construye conocimiento sobre ese qué, sobre esa realidad. Las estructuras metodológicas son los procedimientos generales que uno sigue para construir conocimiento. Existen también procedimientos mucho más específicos, se llaman métodos. Metodología, procedimiento general. Método, algo específico, procedimiento específico. Y aquí hay que cumplir pues, el rigor teórico, el rigor metodológico, que eso ya forma parte del diseño de la investigación. Cuando hablamos de epistemología, esta es una recapitulación de lo que he dicho. Cuando hablamos de epistemología es hablar de conocimiento, de formas de construir conocimiento, y podemos producir conocimiento de la realidad desde el punto de vista de la metodología. Hablar de metodología es hablar de procedimientos generales para construir la realidad, para construir conocimiento sobre la realidad o la parte de la realidad que nos interesa. ¿Qué y cómo investigar? ¿Qué investigar? Algún aspecto de la realidad jurídica, de la realidad del desarrollo,
de la realidad de la justicia, de la realidad de la educación, de la realidad de la pobreza, de la realidad de la corrupción, etc. Algún aspecto, algún fenómeno, algún proceso en la vida social. Y cómo investigar hace alusión a los procedimientos. Es decir, cuando de aquí en adelante escuchemos las expresiones epistemología y metodología, epistemología, ya, todo aquello que tenga que ver con conocimiento, cómo conocemos la realidad. Y metodología, todo aquello que tiene que ver con procedimientos para conocer la realidad. La realidad es el qué investigar. Y cómo investigar esa realidad haciendo uso pues, de estos procedimientos metodológicos. Ahora, podemos estudiar la realidad teórica, aquella realidad que está plasmada en los textos escritos, ¿no? Podemos aplicar análisis hermenéutico, por ejemplo, ¿no? De los textos escritos. O podemos estudiar la realidad empírica, la realidad observable, el contexto empírico, el mundo que nos rodea, lo objetivamente observable, verificable por los sentidos, por la vista, por el tacto, por el gusto, por el olfato, ¿no? Todo aquello que podemos verificar. Acá tenemos un ejemplo de un interés investigativo, ¿no? Por ejemplo, este es uno de los temas sobre los cuales podemos estudiar científicamente. Se refiere a la criminalidad. Criminalidad, la realidad criminal. Es un diagrama que refleja algunos intereses muy particulares sobre la realidad criminal. O podemos estudiar también sobre aquellos aspectos que tienen que ver con la realidad nacional de una manera mucho más compleja, y acá tenemos distintos temas, pues, ¿no? Podemos investigar la pobreza, la inclusión social, la identidad nacional, las tecnologías, los problemas de la Amazonía, los transportes, las comunicaciones, el terrorismo, la corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un esquema que alude a las amenazas a la seguridad desde la perspectiva de las agencias de seguridad o los entes dedicados a la seguridad en el caso del Estado peruano. A la realidad la podemos abordar desde las grandes estructuras macrosociales o las microestructuras, las relaciones entre individuos o las relaciones en las grandes estructuras sociales, ¿no? En todos esos espacios hay temas que investigar. Esto, una sugerencia de lectura, un texto que pueden recuperar ahí de las referencias, y esta es mi reflexión final. Y pueden ampliar esto, es tomado de unas notas académicas publicadas en el primer semestre de este año. Y yo considero esto, yo sostengo esto, y esto me interesa, por eso me dedico a la vida académica, por eso me dedico a la investigación. Porque considero que se investiga para educar, para formar ciudadanos, para construir ciudadanía, para fortalecer las instituciones, para participar en el cambio social, para contribuir con el desarrollo nacional, para generar evidencia científica a favor de la seguridad humana, a favor del bienestar general, produciendo conocimiento científico, reflexionando sobre los problemas multifacéticos y las crisis multidimensionales, transformando esa realidad social. En síntesis, se investiga para generar evidencia científica que permita la toma de decisiones corporativas, gubernamentales o comunitarias en cualquier nivel de la vida social. Les agradezco su atención, estoy muy contento de haber podido participar y de presentarles este conjunto de ideas, quizás no tan ordenadas, en esta sesión que ustedes han tenido a bien invitarme, lo cual siempre recordaré y que conservaré en mi memoria como una gran fecha. Muchas gracias. Ha sido una exposición bastante loable y bastante interesante, ¿no? Para nosotros quienes muchas veces en letras se suele dejar de lado, ¿no?, la investigación, y que ya ha demostrado de que es un proceso importante, bastante llamativo y con procesos que no son para nada tediosos, ¿no?, sino que son parte todo de el análisis que se hace, ¿no? En este caso ya estaríamos pasando a las preguntas. Ya, está bien. Espero tener respuestas, ¿ah? Bien. La primera pregunta es de la compañera Jimena Pino. Es, ¿la investigación científica nos lleva a conclusiones definitivas o a conclusiones temporales que pueden mejorarse con el desarrollo de siguientes y mejores investigaciones científicas? Qué bonita pregunta. El resultado al cual llega una investigación hoy día, pues ese hallazgo es válido para el momento en el que se produjo. Porque la realidad social es dinámica. La realidad social no es estática, ¿no?
La realidad social cambia todos los días, se van añadiendo una u otro componente, una u otra característica, uno u otro elemento que van dinamizando. Ahora, esos cambios pueden ser notorios o pueden no ser notorios, ¿no? Pueden ser estructurales, ¿no? O pueden ser coyunturales, pero el conocimiento científico no es estático, el conocimiento científico es dinámico. Entonces, ¿cómo se construye el conocimiento? Como tejer una pared, ¿no? Entonces, adobe sobre adobe. Un adobe, otro adobe al costado, otro adobe al costado, otro adobe al costado, vamos tejiendo las hileras de la pared y cuando hemos completado el muro, empezamos a colocar los siguientes adobes construyendo nuevas hileras. Así se construye el conocimiento. Miren, por ejemplo, acá yo tengo un esquema. La respuesta a nuestra compañera Jimena Pino es que el conocimiento no es estático. El conocimiento se va ampliando, se va mejorando, se va reconstruyendo y construyendo a partir de nuevas observaciones. Los resultados de investigación, por ejemplo, la investigación que puede estar desarrollando, que va a desarrollar Fabio, puede inspirar a la generación que viene tras él a hacer nuevas investigaciones. Igual, Fabio puede asistir a una sustentación de tesis en la universidad y dice, este es mi tema, aquí tengo ideas de investigación, ya lo inspiraron, ¿no? Entonces, o él puede decir, no, yo creo que este resultado no es sólido, ¿ah? Lo voy a verificar con una nueva investigación, o lo puede cuestionar una teoría, puede rediseñar un modelo metodológico. O sea, los conocimientos no son absolutos. Las verdades son temporales, ¿no? O sea, una verdad reemplaza a una, pero estamos hablando de verdad científica, estamos en el contexto metodológico. Miren, por ejemplo, acá, ¿no? Cuando hablo de cómo se construyen los conocimientos, aquí tengo, permítanme compartir, por ejemplo, aquí, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos los niveles de investigación, ¿no? Podemos ir, ¿no? Desde investigaciones exploratorias sobre temas novedosos, sobre temas que no se han investigado, y a partir de ellas diseñar nuevas investigaciones, ampliar el conocimiento, precisar el conocimiento, describiendo algunos aspectos de esa realidad investigada, o también sobre las investigaciones descriptivas, plantear investigaciones que relacionen características anteriormente descritas, lo que se llaman como las investigaciones correlacionales, que es un nivel de estadística básica, o investigaciones explicativas, en donde podamos evaluar causas y efectos de determinado fenómeno, y investigaciones mucho más complejas en donde podemos plantearnos incluso algunos escenarios, algunos modelos, algunas simulaciones con intereses exploratorios, con intereses predictivos, pero para ello se requieren muchos datos acumulados de años, de décadas, ¿no? Por eso que el conocimiento va generando nuevas ideas y reproduciendo nuevos procesos de investigación. Hay una siguiente pregunta de la compañera Valeria Medina que se refiere a ¿la investigación científica ignora cuestiones éticas o morales? Otra pregunta maravillosa. Qué bonita pregunta. Bueno, en el rigor, en el deber ser, no debería de ignorarlas. No debería de ignorarlas, ¿no? Porque precisamente es la investigación científica quien nos ayuda a generar conocimiento y nosotros debemos de aceptar los resultados, así no nos gusten. Supongamos, yo tuve una conjetura informada a una pregunta de investigación y sucede que el hallazgo me dice, un momentito, Enver, tu hipótesis no ha sido verificada, no ha sido validada. Entonces, ahora, como yo en el proceso me empiezo a dar cuenta que la hipótesis que yo planteé no va a ser verificada, empiezo con mis argucias para que el resultado de investigación coincida con mi hipótesis. Y ahí hay un serio problema, pues. ¿No? Hay un serio problema. Sin embargo, debemos de hacernos la siguiente pregunta. Y en todo existe relaciones de poder. O sea, las relaciones de poder no solamente son en el ámbito del poder político o en el ámbito del poder económico, también en la generación de conocimiento existen estructuras de poder, sino cómo hablamos de los grandes sistemas de indexación que existen a nivel mundial. ¿Por qué elegimos un sistema de indexación y no otro?
¿Por qué pedimos que los docentes publiquen en determinadas revistas y no en otras? Porque están las relaciones de poder de por medio. La pregunta que surge es, claro, la investigación científica como un proceso, de ciencia como proceso, no podría impregnarse de estas cuestiones éticas. El gran problema ético-moral es para el investigador. La pregunta es, la pregunta que podría complementar esta fabulosa preocupación, interesantísima preocupación de Valeria es, ¿al servicio de quién están los investigadores? ¿Al servicio de las estructuras de dominación o están al servicio de las estructuras de la mayoría? Entonces, ¿ese es un problema ético? Sí. Un dilema moral. Desde la filosofía, ustedes que están, ¿no? Muchos de nuestros compañeros presentes que están cursando los primeros siglos llevan el curso de filosofía y ética, ¿de acuerdo? Y uno de los temas que se plantea en la filosofía y ética es el dilema moral, pues. Entonces, todos los seres humanos hemos sido dotados de lo que conocemos como el libre albedrío, de tomar decisiones, pero la pregunta es, ¿cómo decidimos cuando nos enfrentamos a dilemas morales? ¿No? Y el ejercicio de la investigación también, por ser una actividad humana en donde participan hombres y no ángeles, también caemos pues, ¿no? en situaciones como las que nos ofrece como una discusión, una ventana de discusión que presenta Valeria en torno a esta temática, Fabio. Personalmente también, como todo nombre de todo el Frente de Letras, estamos bastante agradecidos por su ponencia del día de hoy. Ha sido bastante gratificante nuevamente. Y bueno, ha sido la primera parte, ¿no? de nuestro círculo de eventos académicos que vamos a estar realizando durante todo ese semestre con el objetivo pues, de apoyar, ¿no? académicamente a los compañeros. Esperemos que pueda seguirnos apoyándonos en futuros eventos. Y no sé si tuvieron algunas últimas palabras para los compañeros o para quienes también desean dedicarse a la investigación, ¿no? después de haber escuchado su ponencia. Muchas gracias, Fabio. Bueno, yo encantado de colaborar en la medida, como coordiné con WEMI, en la medida de mi disponibilidad de horarios, podemos encontrar un espacio siempre hay posibilidades de llegar a organizar las agendas y los horarios. Yo encantado, yo estoy contento de compartir con ustedes, ¿no? Cada vez que los estudiantes convoquen, yo voy a estar ahí, ¿no? Creo que ese es un principio que rige mi vida académica. Y bueno, quiero decir, te he enviado el enlace, ¿ya? Le he enviado el enlace donde está el material que he presentado, exactamente el mismo material, ahí está el enlace, para que lo compartan. Y simplemente decirles quizás esta cuestión que les precisé al momento que aperturamos la conversación, ¿no? La investigación deja grandes satisfacciones. La construcción del conocimiento genera grandes contribuciones a la humanidad, ¿no? Entonces, quienes decidan orientarse en la universidad hacia la investigación, creo que están eligiendo y tomando una decisión. La investigación es un estilo de vida, ¿no? La universidad es la mejor oportunidad y la mejor plataforma para construirse como investigador. Nadie se hace investigador llevando curso de metodología de la investigación, aprobando todos los cursos. Nadie se hace investigador haciendo una tesis. Uno se hace investigador todos los días. Todos los días. Se hace un investigador con los aprendizajes, con las conversaciones, con las preguntas interesantes que plantean nuestros colegas y nuestros compañeros. Así es que, jóvenes, bienvenidos al maravilloso mundo de la investigación científica. Muchas gracias.